de ahora y cuando quieran tienen la palabra. Vale, pues empezamos entonces. Buenas, nosotros somos Cristo García González y yo, Eduardo Esposito Barrera, y vamos a realizar una presentación sobre UFL. Antes que nada, les dejo el link del repo en el chat, lo pueden tener a la mano. Lo dejé por ahí. Entonces, pasamos a lo siguiente. Los temas que abordaremos en esta presentación van a ser los siguientes. Primero daremos una pequeña introducción sobre UFL, hablando sobre su definición, un poco de historia, aplicaciones reales y veremos algunos ejemplos también. Después pasaremos a hablar un poco sobre cómo funciona UFL a nivel interno, tocando distintos puntos como la estructura, GLSL, diferencias entre UFL y OpenGL. También veremos diferencias entre Canvas y UFL y qué son los shaders. Por último, veremos unos ejemplos de código que tendrán una conclusión final y posibles preguntas. Entonces, lo primero que debemos saber es qué es UFL. Pues UFL es una especificación estándar que define una API implementada en JavaScript para la renderización de gráficos 3D dentro de cualquier navegador web. No necesita ningún tipo de plugin adicional para ser usado, sino simplemente si la plataforma en la que nos encontramos soporta OpenGL 2.0 u OpenGL ES 2.0, pues ya podemos usar. UGL está integrado completamente en todos los estándares web del navegador, permitiendo la aceleración hardware de la GPU y el procesamiento de imágenes y efectos como parte del lienzo de la página web. También cabe destacar que los elementos de UGL pues, se pueden combinar con otros elementos HTML y estar compuestos con otras partes de la página o fondo de la página. Como podemos apreciar en la imagen, existen dos versiones de UGL que derivan de distintos submódulos, OpenGLS y este a su vez de OpenGL. Esto es debido a que UGL pues, está preparado para ejecutarse en todos los navegadores, pero este no funciona en navegadores que ya están en desuso, como por ejemplo Internet Explorer 7. Y luego tenemos algunas excepciones, como son por ejemplo Opera Mini, que es un micronavegador, y debido a su simplicidad pues no tiene acceso a UGL. Ahora vamos a ver un poco sobre la historia de UGL, en la que debemos destacar que los primeros pasos de UGL pues, se encuentran en Canvas 3D experimental en los laboratorios de investigación de Mozilla. Por otro lado, debemos saber que el primer prototipo se demostró en 2006 y a finales de 2007. Ya existían dos implementaciones, una llevada por Mozilla y otra por Opera, pero ambas habían realizado sus propias implementaciones. A principios de 2009 se creó el grupo de trabajo UGL, conocido como Kronos Group, y finalmente la primera versión pues, fue lanzada en marzo de 2011 como la versión 1.0. Supongo que se me escucha bien. Vale, en la primera empresa que hizo uso de OpenGL es Autodesk, en aplicaciones como Fusion 360, que ya hemos usado en la carrera, o AutoCAD 360, que a lo mejor han usado en el instituto. Otro ejemplo de OpenGL lo podemos encontrar en Google Maps, específicamente en el Street View. Creo que se llama así Street View. Street View es el modo este cuando nosotros cogemos el machanguito de color naranja y lo lanzamos a lo que viene siendo la ruta, ¿no? La calle, y se crea el entorno tridimensional. Pues eso está hecho con OpenGL, perdón, con WGL. Antes se podía hacer sin WGL, pero era un poco más cutre, no había tanto detalle ni tanta sombra, y se necesitaba instalar un plugin externo. Algunos ejemplos de uso lo podemos encontrar, por ejemplo, en el Experience Curiosity, que es un programa hecho por la NASA para emular, bueno, en la propia misión de Experience Curiosity, teníamos un link aquí, pero al final decidimos quitarlos porque consumía mucho tiempo y iba muy lento el robot. Pero sí hemos puesto otros ejemplos más comunes. Por ejemplo, el primero que se puede encontrar es este, no sé si lo están viendo bien, que es como una piscina llena de agua, ¿no? Donde podemos jugar con los fluidos, aquí. Y también podemos, a ver si funciona bien. Bueno, podemos controlar la pelota, también podemos cambiar la iluminación y también podemos tener gravedad.
pasa es que ahora no me deja activar el ratón, a ver. Vale, vale. Vale, entonces podemos coger la pelota y podemos ver cómo va generando distintas ondas. Y todo esto desde mi portátil, que ni siquiera tiene una GPU dedicada, tiene una GPU integrada y va bastante fluido. Otro ejemplo muy común es este, de las medusas, donde podemos ver varios objetos moviéndose, podemos aumentar la velocidad también. Podemos ver cómo va bastante fluido teniendo varias instancias en pantalla. Y por último, el último ejemplo que queríamos mostrarles es este pequeño juego, es el Quake. No es el Quake de verdad porque no hay enemigos ni tampoco hay disparos, pero se podría hacer perfectamente. Y aquí podemos ver cómo va fluido, nos podemos mover por el mapa, saltar. Bien, eh, ya que hemos visto lo que es capaz WGL, vamos a explicar un poco más bien cómo funciona a nivel interno. La estructura de WGL la podemos dividir en dos. Utiliza dos lenguajes de programación, el JavaScript para la CPU y utiliza otro, ya que JavaScript solo tiene acceso a la CPU, el cual es OpenGL Shader Language o GLSL para abreviar. Este lenguaje no es propio de WGL, pertenece a OpenGL y toda su familia de API. Y un GLSL, un programa GLSL, tiene más o menos esta pinta. Si se dan cuenta, tiene una síntesis bastante similar a C++. En verdad tiene una síntesis bastante similar a C y es muy parecido a C, comparte muchas de sus cualidades, a excepción de algunas carencias, como puede ser que no tiene punteros, pero bueno, ya veremos más en profundidad cómo funciona este lenguaje. Y antes de pasar al código tenemos que tener ciertas consideraciones, ¿vale? Como que lo más importante son los vértices. Los vértices son para WGL lo que las clases son para C++, ¿vale? Es decir, es la estructura principal, la vamos a estar utilizando muchísimo. Es más, a un nivel interno no existen ni siquiera las figuras primitivas, como puede ser una línea, un triángulo, un cuadrado, sino que existen solo los vértices. Nosotros creamos un vértice y creamos, por ejemplo, otro vértice y lo unimos y así estamos creando una línea. O podemos dibujar triángulos. Los vértices se parecen tanto a las clases que pueden tener atributos. El más básico de ellos son las coordenadas. Aquí vemos, por ejemplo, que tienen 3 puntos, 3 números que, como pueden suponer, corresponden a las coordenadas en un plano tridimensional. Y pueden ser tanto enteros normales y corrientes de toda la vida como flotantes y negativos. También podemos añadirle más cositas como el color o el normal. El normal es el ángulo que toma la normal, ¿vale? Es decir, por ejemplo, aquí vemos que en la tripa del delfín está como muy, muy horizontal, por así decirlo, mientras aquí en el ojo tenemos diferentes ángulos, todo ello para dar una especie de profundidad. Siempre que vayamos a aprender una API de gráficos, una librería o lo que sea que esté relacionado con los gráficos, tenemos que aprender su sistema de coordenadas. Y OpenGL, OpenGL incluido, es decir, toda la familia de OpenGL, usa un sistema de mano derecha. Esto significa que yo, por ejemplo, si pongo la mano así se ve, como si fuera a disparar y extiendo el resto de dedos y entonces los recojo, se mueven en sentido antihorario de las hojas de reloj. Esto significa que si yo tengo un cubo, por ejemplo, que ahora lo veremos, o cualquier figura tridimensional, si rotamos su eje Z en, positivamente, esta figura va a rotar en el sentido antihorario de las hojas del reloj. También tiene otras implicaciones, como por ejemplo que la Z, a medida que va aumentando su valor, que cada vez va siendo más positivo, se va acercando a nosotros. Mientras que cada vez es más negativo, se va a ir alejando. Eh, Competencia, que es DirectX, hecho por Microsoft, es al contrario, usa un sistema de mano izquierda que, como pueden suponer, es todo lo contrario. El eje Z positivo rota hacia la izquierda y la Z, cuando aumenta, se va alejando a nosotros. Vale, ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre el diseño de OpenGL y el proceso de gráficos de la pipeline. Y antes que nada, pues tenemos que tener claro los dos principales propósitos que tiene OpenGL. Y estos son, por ejemplo, el primero sería ocultar la complejidad de la interfaz para las diferentes tarjetas gráficas, haciendo así, dándole la sensación hacia el programador de que
tiene una API única y uniforme. Y por otro lado, pues ocultar las diferentes capacidades de las diversas plataformas hardware, requiriendo en este caso que todas las implementaciones pues soporten la funcionalidad completa de OpenGL. Y si fuese necesario, utilizando emulación software. Por otra parte, el funcionamiento básico de OpenGL pues, consiste en aceptar primitivas tales como puntos, líneas y polígonos y convertirlos en píxeles. Esto lo acaba de explicar mi compañero Cristo. Y este proceso es realizado por una pipeline gráfica conocida como máquina de estados pues, de OpenGL. La mayor parte de los comandos de OpenGL o bien emiten primitivas a la pipeline gráfica o configuran la pipeline para que procese dichas primitivas. Entonces, para ello vamos a ver una breve descripción sobre el proceso de la pipeline, que es el que tienen en la imagen, y vamos a destacar sus fases más importantes. Primero, debemos hacer una fase de evaluación. En esta fase de evaluación lo que se hace es las funciones, se definen ciertas entradas con funciones polinomiales y esta se encarga de realizar aproximaciones de curvas y la geometría de la superficie. La segunda fase es operaciones con vértices, en la que debemos transformarlos, iluminarlos según su material y recortar las partes no visibles para así darle una sensación de volumen, de visión. Luego, como tercera fase, tenemos la rasterización o conversión de la información previa en píxeles, es decir, los polígonos son representados con el color adecuado mediante algoritmos de interpolación. Por otra parte, tenemos las operaciones por fragmentos o segmentos, que consiste en, según valores venideros o que ya tenemos almacenados, pues hacer la combinación de colores, profundidad, entre otros. Y por último, una vez que hemos cargado pues todos los datos anteriores, este contenido debemos volcarlo sobre el buffer. Vale, ahora lo que vamos a hacer es ver las principales diferencias entre WebGL y OpenGL. La primera definición, pues como vemos, WebGL está diseñado para renderizar gráficos 2D y 3D, mientras que OpenGL pues está diseñado también para gráficos 2D y 3D, pero en este caso es una API y trabaja con vectores gráficos. Luego, con respecto a la aplicación de cada uno, pues WebGL es normalmente más usado en aplicaciones de navegadores web, mientras que OpenGL es normalmente utilizado en aplicaciones de ordenador. Por otro lado, con respecto a la programación, debemos saber que WebGL está programado en JavaScript, mientras que OpenGL pues, está escrito en C. Con respecto a las características, entre WebGL y OpenGL, pues WebGL tiene menos características en comparación con OpenGL, ya que este tiene muchas peculiaridades, como por ejemplo que los gráficos pueden ser más interactivos. Por último, con respecto a la pipeline gráfica, WebGL no tiene una pipeline fija en comparación a OpenGL, que sí la tiene. Vale, ahora vamos a ver las principales diferencias entre WebGL y Canvas, en la que debemos destacar que WebGL pues, es de bajo nivel, lo que esto tiene algunas implicaciones, como que WebGL es mucho más rápido que Canvas, aunque esto también es debido a que WebGL, pues, WebGL utiliza renderizado por GPU, como comentamos anteriormente. Por otro lado, también debemos saber que WebGL, al ser de bajo nivel, nos permite tener más control sobre el código. Por lo tanto, si tenemos problemas específicos o queremos aplicar soluciones creativas, pues lo vamos a tener más fácil en WebGL que en un framework más abstracto, como puede ser Three.js. También cabe destacar que posee boilerplate, que significa que tienes que escribir mucho código para poder hacer cosas muy sencillas. Y como ya nombramos anteriormente, pues WebGL fue lanzado en marzo de 2011, por lo que este es más reciente en comparación con Canvas, que fue lanzado en 2004, por lo que Canvas es más robusto y hay mucha más documentación sobre él.
También una diferencia bastante relevante es que WGL soporta gráficos 3D, mientras que Canvas no. Y finalmente, pues debemos saber que WGL es un lenguaje muy complicado de aprender, por lo que se recomienda trabajar con un framework de más alto nivel, por lo que si no tienes experiencia sobre un lenguaje, como es por ejemplo OpenGL, pues este se te hace muy difícil de manejar. HTML tiene un estándar, JavaScript también tiene un estándar y GLSL también tiene un estándar, ¿vale? El estándar oficial lo podemos encontrar en la página del creador Cronos, ¿vale? Aquí dejo dos links, pero lo más importante son estos tres puntos de aquí. Cuando creemos lo que son los métodos de shader, que ahora vamos a ver lo que es, siempre tenemos que escribir en la cabecera qué método es. En el caso del vertex shader ponemos vertex shader y en el caso de fragment shader ponemos fragment shader. También tenemos que especificar la versión, ¿vale? En versiones recientes de WGL, perdón, había una discordancia, por así decirlo, entre la versión de WGL y la versión de GLSL, pero hasta la versión 1.03 ya eran iguales, ¿vale? Es decir, si WGL tenía la versión 1.03, eso significaba que tenía un GLSL 1.03, ¿vale? Y eso lo especificamos, lo de los comentarios, poniendo corchete versión 103, ¿vale? Eso significa que es 1.03. También tenemos que evitar el crear los shaders en un mismo método. Es decir, si un shader se ocupa de una cosa, lo hacemos en un método, y si otro shader se ocupa de otra, lo hacemos en otro método. Pero eso ya lo veremos en el código, más detalle. Vale. Esta transparencia es un poco densa, pero lo veo necesario para entender el código que voy a explicar más adelante, ¿vale? Así que quédense un poco conmigo. Empezamos en la CPU, que es JavaScript, como recordemos. Y en JavaScript lo que vamos a hacer es crear los vértices. En este caso vamos a crear 4 vértices que tienen sus coordenadas x, y y z, ¿vale? En este caso están en las esquinas de un rectángulo imaginario. Los colocamos en esa posición. Y después lo que tenemos que hacer es meterlos en el FROAT32 array para poder meterlos en un buffer. Eh, Podemos pedir tantos buffers como queramos, ¿vale? Los buffers son zonas de memoria que están en la GPU y podemos considerar que son limitadas, como si fuera el disco duro, ¿vale? Entonces, cogemos los vértices, los metemos en el array y los metemos en el buffer. Y una vez en la GPU empezamos a trabajar con GLSL. Y para eso tenemos que crear un shader. Los shaders son programitas generalmente pequeñitos, ¿vale? Que residen en la GPU. Y su trabajo es trabajar con la GPU, ¿vale? Es decir, es un programa que está optimizado para trabajar con vectores y matrices. Porque al fin y al cabo los canvas y la pantalla son eso, no son vectores y matrices. Y los dos métodos más importantes son el vertex shader y el fragment shader. El vertex shader es el método que se va a encargar de las transformaciones, de la rotación, de la iluminación, de todo esto. En este ejemplo es muy sencillito. Simplemente se va a encargar de mapear los vértices en la pantalla o en el canvas, ¿vale? Y como son coordenadas muy sencillitas, en el primer ejemplo ni siquiera tienen la tercera dimensión, vamos a crear una figura plana en 2D, pues vamos a hacer un mapeado uno a uno, ¿vale? Ya veremos en el código que es simplemente meterlo en un vector y mandarlo a una variable global y ya está. Y eso. Los shaders también tienen variables globales, que lo acabo de decir. Y no son globales en el sentido de que mm, yo meto el valor en la variable global y otro método puede acceder a ese valor, sino que son variables globales porque la pipeline, que ya hemos explicado, puede acceder a esos métodos de forma directa, ¿vale? Eh, una vez tengamos las coordenadas mapeadas, vamos a pasarlo al siguiente método, que es el fragment shader. En este ejemplo, en esta imagen, el fragment shader lo que hace es que, dado un vértice con sus coordenadas, sus tres puntitos, pues le corresponde un color. Así cuando lo lancemos por pantalla, pues vamos a obtener, por ejemplo, un cuadrado que tiene una textura de gradiente, ¿verdad? En el ejemplo que vamos a enseñar lo hemos simplificado y todos los puntitos van a tener el mismo color, ¿vale? Y otra cosa que cabe destacar es que en WGL, antes de mandarlo al canvas, tiene una especie de doble buffering, ¿vale? Podemos aplicar doble buffering si tenemos los conocimientos necesarios. Esto significa que creamos un canvas tipo caché, perdón, un buffer tipo caché y un buffer definitivo. Y el programa va a ir trabajando en el buffer tipo caché. Y cuando el buffer tipo caché esté completo, va a volcar todo su contenido
al buffer definitivo y lo va a mandar por pantalla, ¿vale? Esto se hace así para, por ejemplo, si tenemos un ordenador un poco viejo o tenemos un programa un poco demandante en cuanto a recursos, pues no ver ciertas imperfecciones en la pantalla, como puede ser un píxel cambiando otro píxel. Y vamos a pasar el código. Creo que sí se ve bien, ¿no? Y antes voy a mostrar el index para que vean que no tiene... Es el típico index que hacemos ya en la asignatura, ¿verdad? No tiene nada de especial. Podemos usar este mismo. Y empezamos también como siempre. Pedimos un canvas, solicitamos un canvas y solicitamos su contexto. ¿Vale? Si se fijan, aquí está la primera diferencia ya. En vez de 2D, vamos a usar WGL, también podemos usar WGL2, pero a efectos prácticos es lo mismo, sobre todo por lo que vamos a enseñar en esta práctica. Y después eh, vamos a comprobar si nuestro navegador es compatible con WGL. Ya hemos visto que si estamos usando un navegador en desuso, pues no va a funcionar WGL, o si usamos algunas excepciones como Opera Mini. Entonces eso simplemente lo hacemos comprobando el entorno, si se ha cargado correctamente. Llegamos aquí, vamos a suponer que todo ha ido bien. Y vamos a crear los 3 puntos, los 3 vértices, y los metemos en un array normal, típico de JavaScript. Si se fijan, vamos a empezar, como ya dije, con un ejemplo bastante sencillito. Vamos a dibujar una figura plana en 2D, así que la tercera coordenada no nos importa mucho, la vamos a poner a 0, ¿vale? Vamos a trabajar con esta. Y el siguiente paso era crear un buffer, y eso lo vamos a hacer con el método createBuffer, invocado desde el contexto, y lo vamos a meter en la variable buffer. Voy a dar cuenta que la tenía que poner en mayúscula. Pero bueno. El buffer lo vamos a asociar a lo que viene siendo una variable arrayBuffer para poder trabajar con ella, ¿vale? Tenemos que transformarla en este tipo, no podemos trabajar directamente con la variable. Y a partir de ahora vamos a usar arrayBuffer. Y le metemos lo que viene siendo los vértices. Eso lo hacemos con buffer data y le decimos, queremos meter en este buffer, el arrayBuffer, que hemos solicitado al programa. Y como ya expliqué anteriormente, vamos a coger los vértices data, y lo vamos a transformar en el tipo float32 array, ¿vale? Después hay un tercer parámetro que no expliqué, pero es bastante sencillito. Este simplemente que le estamos diciendo, es un parámetro de optimización, ¿vale? Le estamos diciendo al programa que nosotros vamos a crear una figura o un dibujo, lo vamos a enviar por pantalla y lo más seguro es que no lo vamos a tocar, ¿vale? Es decir, va a ser estático. Como pueden suponer, la contraparte de esto está aquí, es Dynamic Draw, ¿vale? Y bueno, pues significa justamente lo contrario, que cuando creemos un dibujo y lo mandemos por pantalla, seguramente en un futuro volvamos a él, ¿vale? Esto se hace por temas de optimización. Entonces, después tenemos los shaders, y lo dicho, vamos a crear los 2 shaders más importantes de GSLS, y esos son Vertex Shader y Fragment Shader, ¿vale? Vertex Shader, para crear un shader llamamos a createShader, lo metemos en una variable, y después con esa misma variable vamos a meter el código, ¿vale? Es un código tan pequeño que lo vamos a meter aquí directamente, en modo de string, y vamos a definir su primer atributo, ¿vale? Si se acuerdan, en la transparencia anterior lo tenía con el nombre de coordenada, pero aquí le hemos puesto el nombre position. Vec3, muy sencillo, significa un vector de tamaño 3 de tipo flotante, ¿vale? El tipo por defecto en WGL son los flotantes, ¿vale? Son muy importantes. Y eso, vamos a crear un vector de 3 flotantes que va a ser las coordenadas, que en este caso le llamamos position. Después tenemos el método main, que no devuelve nada, y el valor lo vamos a meter en la variable global glPosition para que lo pueda pillar el pipeline, ¿vale? Simplemente hacemos eso, una conversión 1 a 1, como dije, cogemos position y se lo pasamos directamente, pero antes vamos a meter un nuevo valor, un nuevo parámetro, que va a ser la magnitud, ¿vale? A medida que yo aumente este valor, la figura se va a ir haciendo más pequeña, ¿vale? 1 significa que se va a mostrar en escala real, ¿vale? Entonces, cogemos el vértice y como es un lenguaje de bajo nivel, lo tenemos que compilar también, así que lo compilamos. Y después tenemos el Fragment Shader, que es incluso más sencillo que el anterior. Hacemos lo mismo, creamos el shader
y le metemos el código y como ven esto es una función, básicamente es una línea, donde al variable global color le vamos a pasar un vector de 4 flotantes, ¿vale? Lo normal sería aquí poner un puntito, pero bueno, es lo mismo. Y esto significa RGB, es decir, el primero es rojo, verde y azul, ¿verdad? Y aparte tenemos un cuarto parámetro que va a indicar la opacidad. Esto es un valor que va de 0 a 1 y nosotros queremos que sea completamente opaco, así que le ponemos 1. Y de nuevo compilamos. Y después le decimos que dibuje por pantalla, ¿vale? Eh, este programa no funciona como tal, es un programa muy sencillo para explicar los conceptos básicos de WGL. Y ahora vamos a pasar al código de verdad. Perdón. De todas formas, el código de verdad no es demasiado grande tampoco, ¿vale? Hemos añadido aquí 2 párrafos más, por así decirlo. Y lo que tenemos que hacer, aparte de compilar los shaders, es crear el concepto de programa que vamos a enviar para que se quede en la GPU. Eso lo hacemos con el método createProgram y lo metemos en la variable program. Y le acoplamos los dos métodos que hemos creado, el vertex shader y el flamen shader, y lo enlazamos, ¿vale? Tenemos también que enlazarlo, así que creamos el programa, creamos los métodos, los acoplamos y los enlazamos. Y después también tenemos que darle los atributos al vértice, por así decirlo, al vértice, ¿vale? Tenemos, dijimos anteriormente que íbamos a usar solo las coordenadas, no position, pues entonces decimos la position, que viene siendo la misma posición de aquí, ¿vale? Tiene que tener el mismo nombre. Y del programa program, ¿vale? Y lo metemos en la variable position location para poder trabajar con ella. No sé muy bien por qué, pero los atributos están desactivados por defecto, ¿vale? Esto significa que tenemos que activarlos para poder usarlos. Y simplemente decimos que se activen con enable vertex attribute array y empezamos a trabajar en ello. Bueno, empezamos a definirlo, mejor dicho. Y tenemos que definir cómo se van a comportar y de qué tipo son, ¿vale? Le decimos position location y que lea 3 valores al mismo tiempo, ¿vale? Esto lo va a leer del buffer que hemos creado, pero para que nos entendamos, voy a ir aquí. Y lo que va a hacer es 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces va a leer estos 3 valores y va a decir, esto es un vértice. 1, 2 y 3, ¿vale? Y lee estos 3 valores, esto es otro vértice, ¿vale? Y esos valores van a ser de tipo flotante, ¿vale? Queremos que sean de tipo flotante con gl.float. Y tenemos aquí otros atributos más avanzados, por ejemplo el normalizador. El normalizador lo único que es que si tenemos otro tipo que no es flotante, cuando se haga la conversión, le decimos si queremos normalizar esa conversión o no, ¿vale? Como nuestro tipo es flotante y normalmente va a ser flotante, no va a haber conversión y como no va a haber conversión, no va a haber normalización. Así que no es indiferente si es false o si es true, pero lo ponemos a false, ¿vale? Y después tenemos otros valores más avanzados como stride o offset que no vamos a hablar en esta presentación, ¿vale? Después simplemente cogemos el programa y lo mandamos a la GPU para que se quede ahí hasta que la invoquemos. Y eso lo hacemos con useProgram. Y algo curioso que tiene GL es que utiliza vértices a nivel interno, pero ya desde el propio código podemos decirle que dibuje ciertas figuras primitivas, como puede ser líneas o triángulos, ¿vale? Tenemos diferentes líneas, diferentes tipos de líneas, diferentes tipos de triángulos. Y le decimos que dibuje un triángulo normal. Y vamos a pasar otros parámetros que en otros lenguajes daríamos por sentados, pero como este es de muy bajo nivel, pues tenemos que pasarle sí o sí. Por ejemplo, tenemos 0, que volvemos aquí. De nuevo, todo esto ocurre, todos estos datos los coge del buffer, pero para que nos entendamos, voy a ir aquí. Y esto significa que empiece por el vértice 0, ¿vale? Empiece a trabajar con este vértice. Y el 3 es que renderice los 3 vértices, ¿vale? Entonces, sin más dilación, vamos a correr esto para que se hagan una idea de cómo se ve. Todo este código, pues hemos conseguido dibujar un triángulo rojo. Eh, eh,
Vale, pues ahora, aprovechando que Cristo ha hecho una profundización sobre su código, vamos a ver un código más complejo, pero son muchas líneas de código y solo nos vamos a centrar en lo importante a diferencia del de Cristo. También con la explicación de este código voy a aprovechar para contestar la pregunta que realizó Marta por el chat y espero que le quede claro. A ver, lo primero que debemos hacer es crear, en este caso, distintos buffers y para ello simplemente lo que hacemos es crear un buffer con la función createBuffer, como ya explicó Cristo, y a continuación utilizamos la función bindBuffer, que como ya expliqué en transparencias anteriores, lo que hace esta función es especificar en qué posición debe aplicarse lo, como decir, el contenido a partir del momento en el que se crea el buffer. Para ello, lo que debemos hacer, en este caso vamos a hacer un cubo tridimensional, es decir, un cubo con 6 caras. Debemos crear una matriz de posiciones para el cubo. Y, por ejemplo, como dijo Marta, si solo se podían crear triángulos, en este caso es un cubo, pues tenemos 4 vértices. Y si te fijas, hemos añadido una línea más. Es decir, ahora en vez de tener 3 vértices, pues tenemos 4. Además de esto, luego más abajo lo comentaré, para diferenciar un cubo, si te fijas, es un cuadrado en el que si tú pones las dos bases del triángulo de manera horizontal, al final estás completando todo el cuadrado con dos triángulos. Es decir, un cuadrado realmente se puede representar con dos triángulos. Entonces definimos las 6 caras del cubo y bajo un poquito. Vale, y a continuación lo que hacemos es, como expliqué antes en las transparencias de OpenGL, debemos volcar el contenido creado sobre el buffer para que WebGL pues, pueda construir la forma del cubo. A continuación, no solo hemos creado un cubo, sino a este cubo, a cada cara, le hemos añadido una textura. Y para ello lo que debemos hacer pues, es crear un nuevo buffer para cargar la textura. Y en este caso debemos definir las coordenadas de los vértices en las que se va a situar la textura. Esto también debemos hacerlo para las 6 caras del cubo, ya que sigue siendo un cubo tridimensional. Y nuevamente debemos volcar los datos sobre el buffer. Por último, que es lo que estaba explicando antes, la matriz que contiene el buffer, debemos especificar los vértices de cada cara. Entonces, para ello, definimos una matriz que llamamos índices, y en esta matriz es lo que estaba explicando, es decir, si tenemos un cuadrado, si ponemos dos triángulos con su base de manera horizontal, pues esos dos triángulos cogerían todo el cuadrado, es decir, podemos definir los vértices de un cuadrado como dos triángulos. Pues simplemente definimos nuevamente los 6 índices, o sea, 6 caras de los índices, y las cargamos en el buffer. Vale, ahora vamos a ver cómo aplicar la textura. Para ello, pues lo que debemos hacer es, con la función createTexture, creamos un contenido nuevo de la textura, especificamos también dónde debe realizarse el contenido de la textura. Y pues debido a que, por ejemplo, cuando descargamos una imagen de internet, esto requiere tiempo y ese tiempo puede ser bastante largo. Entonces, para nosotros poder trabajar durante el proceso, lo que debemos hacer es poner a descargar la imagen y pintamos un píxel para nosotros poder seguir trabajando inmediatamente con la figura que estemos realizando o el proyecto que estemos realizando. Y una vez que hemos descargado por completo la imagen, pues simplemente lo que debemos hacer es cargar la textura y actualizamos la imagen y listo. ¿Qué pasa? Cuando descargamos una imagen de internet, una característica de WebGL es que tiene requisitos con las imágenes. ¿Y a qué me refiero con requisitos?
Me refiero a que la imagen para WGL se comporta de distinta manera si tanto la anchura como la altura son potencia o no de 2. Entonces, antes de actualizar la imagen, debemos comprobar si la imagen es, tanto su altura como anchura, es potencia de 2. En caso de que esta sí sea potencia de 2, pues lo que debemos hacer es crear un mapa, en caso de ser potencia de 2. Y en caso contrario, pues también creamos un mapa, pero este mapa debemos girarlo, es decir, ponerlo, por ejemplo, de manera horizontal. Y ahora mi compañero Cristo va a demostrar eh, cómo funciona en este caso el cubo. Y aquí podemos ver que es un cubo tridimensional con la imagen de Firefox, simplemente como textura. Vale. Mm, Vale, ahora una de las grandes cuestiones que debemos hacernos es ¿por qué alguien usaría WGL para gráficos 2D? Pues la respuesta a esta cuestión se basa principalmente en dos puntos. Por un lado, como ya hemos dicho anteriormente, WGL pues tiene lo que llamamos shaders, que nos permite tanto añadir y manipular efectos, y por otro lado, el rendimiento que nos proporciona. Aunque, por ejemplo, en ejemplos tan simples como los que hemos mostrado del triángulo de Cristo, pues no se nota, tras haber realizado nosotros comprobaciones, la diferencia de tiempo no era notoria entre utilizar Canvas o VGL. Pero sin embargo, si nos vamos a ejemplos reales, comprobamos, o sea, sí, ejemplos reales, pues comprobaremos que VGL saca provecho de estar acelerado por hardware. Por ejemplo, en el shader que está mostrando Cristo ahora, se ha desarrollado el juego de la vida y en el cual no solo los colores se van apagando de forma gradual, sino que a medida que va pasando las células por las celdas, sino que podemos introducir pues un gran número de células constantemente sin notar un golpe de rendimiento. vale. Entonces, en definitiva, si se tienen que quedar algo de esta presentación, es que UGR no tiene dependencia, nos podemos descargar el navegador y ya empezar a usar el código en UGL. También tiene cierta compatibilidad con dispositivos móviles. Está acelerado por hardware, lo cual es bastante bueno, porque no solo divide el trabajo en dos unidades de cómputo, en la CPU y en la GPU, sino que encima la GPU, como bien saben, es un hardware que está especializado y está diseñado y optimizado para computar y mostrar el gráfico, ¿no? Visualizar el gráfico. Entonces, no solo estamos dividiendo el trabajo en dos, sino que encima va más rápido. Es de bajo nivel, lo cual significa que es difícil de usar, hay que escribir mucho código, pero tenemos un mayor control sobre nuestro código. También utiliza dos lenguajes de programación, JavaScript para el tema de la CPU y GLSL para la GPU. Y es un subconjunto, un port, un binding, ¿no? Un enlazado de OpenGLS que a su vez es un subconjunto, un port, un enlazado de OpenGL. Aquí en la presentación hemos usado API, después en el nombre tiene library, ¿no? WGL, Web Graphic Library. Y es que en internet lo pueden encontrar con cualquier nombre, es de todo, pueden decir como quieran, depende un poco de la perspectiva. También decir que viene de Canvas, es más, al principio se llamaba Canvas 3D, pero eso es todo. Ya hemos visto que utiliza Canvas a nivel interno en el código, pero no, su código en sí no se parece en nada y encima funciona de forma muy diferente. Si os ha interesado, también tengan en cuenta que ahora mismo se está desarrollando un WebGPU, que WebGPU es una especie de modernizar WebGL. Es como lo que, si conocen Burkan, Burkan es la siguiente iteración que tiene OpenGL, ¿verdad? Que no sustituye a OpenGL, pero se puede usar para videojuegos y es más moderno. Pues WebGPU es un intento de modernizar WebGL, así que si quieren le pueden echar un vistazo. Todavía es un trabajo progreso, todavía no lo han lanzado. Y vale, hemos hecho un quiz pequeñito de 5 preguntas para que puedan ver qué tal llevan este tema. Tiempo, vale.
voy a pasar el enlace. Ir metiendo, si quieres. Vamos a esperar un poquitito más. No esperé mucho más. Quien ha querido ya ha podido entrar, o sea que tampoco se Sí, trata sí. de... Vale. Bien, empezó. Pues, pues eso, cuando creamos un vértice, voy a quitar esto, lo ponemos en un buffer, ¿vale? No hace falta crear propiedades, más eso se hace más tarde, no hace falta reutilizarlo y no tenemos que darle color. Lo primero que hacemos es meterlo en un buffer. Vale, en esta pregunta han puesto todos, bueno, la mayoría han acertado bastantes, pero la mayoría puso todas son correctas. Esto no es cierto. En la aplicación de OpenGL, pues vimos que, y se repitió varias veces, incluso Cristo anteriormente, vimos que está diseñado para aceptar primitivas, que eran polígonos, líneas y vértices, y su función principal era convertirlo en píxeles. Más los cuadrados no existen en WGL, son vértices y pueden hacer líneas o triángulos. Y con los triángulos ya podemos hacer cuadrados, o podemos simularlos. La respuesta correcta era, tenemos que hacerlo todo. Tenemos que añadir el código, tenemos que compilarlo, tenemos que acoplarlo al programa y tenemos que enviarlo a la GPU. Ya hemos visto.
Aquí fallaron todos. Está A ver, difícil. en esta pregunta, cuando apliqué las fases de OpenGL, la primera fase era una fase de evaluación. A continuación era una fase de operaciones por vértices. A continuación una fase de rasterización. Luego una operación por fragmentos o segmentos. Y por último, volcado en el buffer de todo el contenido. Es decir, que la respuesta correcta era renderización. Ese proceso, esa fase, en ninguna de las que yo nombré, se hace en la pipeline gráfica. Un poco en trampa también. Vale. Pues como dije, WGL es de todo. Básicamente es una API, es un subconjunto de OpenGL, una librería, más está en el nombre, como dije, y es un port también. Podemos encontrarlo en internet nombrado de diferentes formas y depende un poco del gusto de la persona, en el resumen. Y vale, eso sería todo. Serían las 5 preguntas. Repito. Gracias por participar. Y vale, siguiendo por aquí. Nada, simplemente la referencia. Aquí cabe destacar dónde aprendimos WGL en principio. Aquí hay un tutorial en YouTube para aprender WGL. Está bastante bien, así que si quieren aprender WGL, antes de pasarse a un framework de más alto nivel, pues les recomiendo esta serie de tutoriales. ¿Vale? Y eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, pues ahora es el momento. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Marta, no sé si te quedó claro lo que tú preguntabas al principio. Sí, me quedó claro. Sí lo explicaron bien. ¿Alguien tiene alguna cuestión que plantear? Es difícil, entiendo yo, que la gente, más allá de alguna curiosidad, pueda plantear demasiadas preguntas sobre lo que hemos visto. A ver, yo para su tranquilidad decirles que no les voy a hacer preguntas sobre WebGL, o por lo menos no les voy a hacer preguntas, mejor dicho, no les voy a hacer preguntas de bajo nivel, a nivel de código que hay que hacer. Si pregunto algo de WebGL será algún tipo de generalidad, del tipo de la última pregunta de Cristo, que me digan si es un port, una librería, cosas muy genéricas, porque entiendo que es un tema muy especializado. Igual que siempre les digo que los temas que vemos a través de los trabajos deberían estudiarlo, pues esto de WebGL pues depende un poco de su interés por los gráficos. Yo creo que si son gente que tengan un perfil que les interese mucho el mundo de los gráficos, pues sí que es una tecnología que les merece la pena echarles un vistazo. En caso de que ustedes no tengan interés por ese mundo, para mí con que sepan Canvas al nivel que lo estamos explicando en la asignatura debería ser suficiente. Por otra parte, vuelvo a lo que les dije al principio, la semana que viene otro par de compañeros harán otro trabajo similar a este, como los que venimos haciendo, pero hablarán de una librería en particular de Three.js, que es otra librería de más alto nivel basada en WebGL y que también se está utilizando para hacer gráficos y que oculta, esconde o te exime de muchas de las complejidades de WebGL. WebGL, como han dicho Cristo y Eduardo, yo lo consideraría como una especie de ensamblador. Es complicado porque hay que trabajar con Vertex Shader, hay que trabajar con el lenguaje ese de bajo nivel que utilizas para la GPU y es complicado. Y posiblemente para obviar esas complicaciones es por lo que han surgido esas otras librerías, que la única no es Three.js, sino que hay varias ya. Vamos, este mundo es muy cambiante y pueden encontrar muchas librerías. Voy a detener ya la grabación de esto